Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la librería de Númenor. Terminé de leer La Metamorfosis de Franz Kafka. No tengo temor en decir que he quedado marcado por este libro. Me movió sentimientos, me fue imposible no sentir tristeza, melancolía, angustia, más que por el protagonista, que ya de por sí es muy triste lo que le pasa, por la familia, por el giro en su vida que produce un evento inesperado, un evento para nada planeado. Así que aquí lo tienen, mi reseña no solicitada de La Metamorfosis. Pienso que este es uno de esos libros donde, dependiendo del momento de tu vida en que lo lees, es la forma en que lo interpretas. En mi caso, como quizás ya hayas visto en el primer video del canal, comenté que el año pasado pues fue un año bastante duro para mí y para mi familia. Así que no pude evitar sentirme identificado con algunas situaciones que le pasan y le suceden al buen Gregorio Samsa. Cuando conoces la premisa del libro, puedes llegar a pensar que se trata de una obra pues orientada a la ficción, como que un día despierta y está convertido en un insecto. Suena fantasioso, ¿no? Sin embargo, poco a poco vas descubriendo, o al menos así yo lo interpreté, que solo es una analogía a qué es lo que sucede cuando te transformas, cuando entras a una fase en tu vida donde todo se oscurece, donde te sientes perdido, confundido, y llegan tus horas más oscuras. En otras palabras, te conviertes en un ser diferente a quien eras, irreconocible, raro, extraño. ¿Y qué pasa con los que te rodean? ¿Se quedan a tu lado y luchan contigo? ¿O prefieren dar paso a un costado? La edición que leí no está dividida en capítulos, supongo que así es la obra en sí. Sin embargo, se puede identificar entre líneas cuando termina e inicia un acto. Como obra de teatro percibes cuando se concluye una escena y va comenzando la siguiente. La primera de ellas que me incomodó, que me hizo sentir algo, fue cuando llega a la casa el gerente, o vaya, el jefe del trabajo de Gregorio. Ese personaje lo sentí como la representación perfecta de cómo funciona el mundo de los negocios hoy en día. Llega con esta soberbia de cuestionar, de juzgar a su empleado o colaborador, como les dicen ahora, y no muestra ningún tipo de paciencia, pero sí esta falsa empatía que está muy de moda, ¿no? Sí, entiendo que estés pasando por un momento complicado, pero tienes un compromiso en tu trabajo, y tienes que seguir rindiendo como lo esperado. Y justo cuando se da cuenta de lo que está sucediendo, ¿qué hace? Prefiere huir, sale despavorido, no ofrece ningún tipo de ayuda o interés por la familia, solo habita en su cabeza el negocio que debe continuar caminando y nada más. Es la representación de cómo puedes estar pasando por tu peor momento en tu vida, pero de la puerta de tu casa para afuera, a nadie le importará. La segunda situación que me conmovió fue la reacción que va teniendo cada miembro de la familia. Me pareció que dibuja de forma perfecta lo que sucede cuando en casa las cosas se rompen. Hay quienes quieren lo mejor para ti, pero no saben qué hacer o cómo reaccionar, como la mamá de Gregorio, que vive en una especie de estado de shock. Hay quienes no aceptan tu situación, lo niegan, te niegan y crean una barrera hacia ti. Por mucho que te quieran, no pueden seguir hacia donde tú vas, como lo demuestra el papá. Y hay quienes, a pesar de la confusión o el miedo, no te sueltan, se quedan contigo, hombro con hombro. Aunque sea incómodo, aunque sea detestable, no te dejan caer, como lo hace Grete, la hermana. Me pareció sumamente interesante cuando Gregorio se da cuenta que poco a poco va perdiendo su humanidad. Su comida favorita ya no lo es tanto. Los olores que le agradaban ya no son deseados. Su nueva forma de moverse, de entretenerse, de actuar, llega a ser repulsiva para los demás. Qué interesante es que cuando estamos sumidos en el huracán de problemas en la vida, podemos perder el norte y nos convertimos en monstruos, en demonios, en lo que juramos que nunca seríamos, pero a veces por las circunstancias de la vida te llevan ahí, donde vas perdiendo tu humanidad, donde pierdes lo que te caracterizaba y ya no vive más y terminas raspando a quienes te rodean. El siguiente acto que me conmovió, que me angustió porque me hizo pensar en tantas familias que pasan por ese vaivén de un día estás en la cima y al otro estás en un abismo. Es cuando los tres integrantes de la familia tienen que trabajar. Gregorio era de alguna forma el sostén económico de la familia,
tenía una carrera próspera como comerciante y lo económico no parecía ser como tal un problema. Pero ¿qué pasa cuando ese sostén cae? ¿Qué pasa cuando el padre de familia enferma o queda discapacitado, por ejemplo? En el libro, los 3 que quedan de la familia entran en crisis económica, buscan trabajo, venden las joyas de la familia e incluso tienen que rentar una recámara de la casa a unos desconocidos. No cabe duda que la vida es en sí un ser vivo, no hay nada estático, todo está en constante movimiento. Lo que alguna vez fue prosperidad, ahora es austeridad. Qué interesante que alguna vez tuviste tu propio hogar y ahora tienes que compartirlo con desconocidos, con gente que tú nunca pediste. Creo que más allá de un libro que se centra en un protagonista que se transforma, habla de la fragilidad de la vida, de cómo un evento, un momento, un instante puede dar un giro de 180 grados a lo que tenías en ese momento. Así es como yo lo interpreté, así fue como lo sentí, y ya solo para cerrar, si bien no soy conocedor de grandes obras, autores o estilos literarios, no lo necesité para darme cuenta que la forma como está escrito es maravillosa. Cada línea está perfectamente construida, no hay desperdicio en las palabras. El libro es pequeño, para quienes tienen habilidad en la lectura seguro lo terminarán en un par de días a lo mucho, en mi caso lo logré en un par de semanas, y es un gran ejemplo de cómo menos es más. Cómo con tan pocas páginas puedes crear una auténtica obra de arte. Pues bien, eso es todo de mi lado, totalmente disfrutable y recomendado, pero es momento de cerrar la contraportada y pasar al siguiente. Me he decidido por El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Regresaré con ustedes para platicarles cómo me fue. Nos vemos a la próxima.